Hoy, queridos fieles, celebramos a un gran santo del calendario católico, a San Pío X, un papa extraordinario, un papa que ejerció su sagrado ministerio como pastor supremo visible de la Iglesia en los primeros años del siglo XX. Al Papa San Pío X se le presentó una circunstancia sumamente difícil y grave cuando subió al trono de Pedro. Comenzaba a hacerse cada vez más manifiesta en la vida de la Iglesia una terrible herejía. Una herejía es la negación contumaz de una verdad de fe que la Iglesia enseña y proclama como tal. El hereje es el que frente a esa enseñanza que nos propone la Iglesia, él la niega, pero no la niega por equivocación momentánea, no la niega por desinformación o por mera ignorancia, porque todo eso se puede solucionar. La niega con contumacia, es decir, se afirma en la negación de una verdad de fe católica. ¿Y qué herejía era esa que comenzaba a aparecer en la vida de la Iglesia? Miren, una herejía tan perniciosa, tan grave, que el propio San Pío X la llamó compendio de todas las herejías. O sea, como el resumen de todos los errores. Esa herejía se llama modernismo. ¿Y qué propone el modernismo? Propone que en realidad no hay una doctrina católica perenne e inmutable, sino que la doctrina de la Iglesia es una doctrina que debería ir evolucionando y cambiando conforme al signo de los tiempos. Nosotros sabemos por la divina revelación que Jesucristo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque las palabras de Cristo son palabras de verdad y de vida, porque son palabras divinas. Y como en Dios no hay mutación ni cambio posible, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, la doctrina que hemos recibido de Dios siempre es sustancialmente la misma. Lo que puede ir creciendo en la Iglesia es el conocimiento de esas verdades divinas. Puede ir progresando la ciencia teológica para ir explicando mejor las verdades inmutables. Pero lo que no puede cambiar es el depósito de la verdad, el depósito de la fe. Por ejemplo, no puede cambiar la verdad divina por divina revelación de que el Hijo de Dios, Jesucristo, el Verbo, se hizo carne y por tanto es verdadero Dios y verdadero hombre. Lo que sí puede progresar es el conocimiento, la profundización teológica de ese misterio, pero el misterio es inmutable. ¿Qué propone el modernismo? Propone que precisamente para acomodar la fe a los signos de los tiempos, en realidad lo que tiene que cambiar y evolucionar es el dogma de la fe, la verdad revelada. Y por eso es, en expresión de San Pío X, el modernismo, la peor de todas las herejías. El compendio, incluso hay traducciones que dicen el resumidero de todas las herejías. San Pío X se dio cuenta que tenía que actuar con energía y con firmeza, porque parte importantísima, ineludible de su ministerio como supremo pastor de la Iglesia era defender la pureza de la fe. Que la misma fe católica que hemos recibido de nuestros antepasados, nosotros la tenemos que traspasar
a la generación futura, para que ese testimonio que recibimos, que poseemos para conservar y que tenemos que transmitir, sea siempre idéntico. Es lo mismo lo que recibí, lo que poseo y lo que transmito. Para que ese depósito sea siempre idéntico, Jesucristo ha dejado al Papa como guardián supremo de la fe. Y además nos ha dejado la acción del Espíritu Santo sobre la Iglesia y sobre el magisterio. Por eso el Papa San Pío X le debemos un grande y arduo combate contra la herejía del modernismo. Arduo combate que en cierto modo continúa hasta nuestros días. Porque si el modernismo ya era peligroso en los años de San Pío X, tristemente tenemos que comprobar que hoy día el modernismo, como doctrina y como herejía, ha inficionado gran parte del cuerpo de la Iglesia y del pueblo santo de Dios. Un autor decía que el modernismo en la época de San Pío X era como un leve resfrío comparada con la gripe que hoy día estamos padeciendo. San Pío X, además de ser un campeón de la fe, un campeón de la ortodoxia, un campeón de la recta doctrina, un gran defensor de la fe católica, fue un gran promotor de la vida eucarística, especialmente de los niños, porque hasta el pontificado de San Pío X los niños no podían comulgar. Habitualmente la primera comunión se hacía en torno a los 15 años, un poco antes, un poco después. Fue precisamente San Pío X el que rebajó la edad para que los niños pudieran acceder al Santísimo Sacramento de la Eucaristía. A San Pío X le debemos también una gran labor en la reforma de la música sagrada. En todas las épocas de la Iglesia ha existido la misma tentación de hacer música de sabor profano dentro de la Iglesia. Es decir, de hacer en el culto católico una música parecida a la música que se escucha en el mundo, con el argumento de atraer más a la gente o de hacer más entretenida la misa. En la época de San Pío X, claro, no había guitarras ni bombos en las iglesias, pero había un modo operístico de ejercitar la música litúrgica. Y San Pío X combatió ardorosamente ese estilo profano y propuso a toda la iglesia recuperar el canto gregoriano que se había perdido. El canto gregoriano que tiene tales características de santidad, de universalidad, que lo hacen especialmente apropiado para acompañar la acción litúrgica. Así que gracias a él, todos los músicos católicos, todos los músicos de iglesia tienen un gran modelo y una gran enseñanza que conocer y aplicar. En fin, San Pío X fue un gran papa, trabajó arduamente por el bien de la Iglesia y según quienes lo trataron y conocieron, murió de pena. Literalmente murió de pena al enterarse que había comenzado la Primera Guerra Mundial. Se fue de este mundo con ese gran dolor, ver esa Primera Guerra de alcances tan extensos y que cobró tantas vidas. El Papa sufrió enormemente por la Iglesia, por Europa, por el mundo entero y por las millones de víctimas que él preveía se iban a producir a causa de ese terrible conflicto. Acudamos a la paternal intercesión de San Pío X para que nos alcance
un gran amor a Jesús en la Eucaristía, una gran reverencia para participar en los sagrados misterios, un gran aprecio por la verdadera música litúrgica, la música de la Iglesia, pero sobre todo que nos alcance el discernimiento interior para adherirnos a la doctrina verdadera que nos propone el magisterio de la Iglesia Católica y a rechazar cualquier falsificación de esa doctrina pura que hemos recibido a través de la divina revelación. Que San Pío X nos ayude con su intercesión a beber siempre del magisterio auténtico de la Iglesia y a rechazar cualquier veneno de doctrina que se aparte de la verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo,